Ahora la determinación de grasas. Esta evalúa el contenido de lípidos mediante su extracción con solventes orgánicos como éter y posterior pesaje del residuo graso. Permite conocer el valor energético, calidad y composición de los alimentos. ¿Para qué sirve este análisis? Él determina el contenido de grasa total necesaria para evaluar el valor energético, el etiquetado nutricional, el control de calidad, las características tecnológicas de los alimentos. El principio del método es la extracción con un solvente orgánico, ya sea éter o éter de petróleo. El solvente disuelve la grasa, esta se evapora y después la grasa queda como residuo. El procedimiento estándar es primero secar el béker y pesar, después colocar la muestra en dedal, luego extraer en Sochelt o aparato de reflujo, que ya sea unas 4 horas. Después recuperar el solvente, luego secar el béker con la grasa residual y por último pesar y calcular el porcentaje de extracto etéreo. Las principales precauciones es evitar pérdida de solvente por evaporación excesiva, que la muestra no se queme durante la extracción y revisar que no haya fugas en el equipo. Los aspectos técnicos clave es que se utiliza el éter etílico o éter de petróleo como solvente. El béker debe secarse previamente para evitar errores por humedad. Durante la extracción, el solvente debe refluir continuamente y evitar fugas en las conexiones del equipo, no permitir que la muestra se queme y después de la extracción el solvente se evapora completamente. El residuo graso debe secarse hasta peso constante y algunos ejemplos en los alimentos en donde se utiliza esta determinación son las nueces, las semillas, la carne, los lácteos, los alimentos fritos y las harinas. Y bueno, ya por último, la fórmula es la grasa que es igual a peso del vaso más la grasa menos el peso del vaso Baker vacío sobre el peso de la muestra por 100. La determinación de fibra cruda, esta cuantifica el material indigerible de un alimento mediante digestiones ácidas y alcalinas. Es útil para evaluar la digestibilidad, calidad nutricional y el comportamiento del alimento en el tracto digestivo. ¿Para qué sirve? Esta determina el contenido del material indigerible y es útil en evaluación nutricional, control de calidad en alimentos para humanos y animales y el análisis proximal tradicional. El principio del método es que la muestra se somete a digestión ácida y luego digestión alcalina para eliminar proteínas y carbohidratos digeribles. Lo que queda es la fibra cruda. Su procedimiento es que primero la muestra debe estar seca y desgrasada, después con una digestión con ácido sulfúrico a 1,25% durante unos 30 minutos, después el lavado y la filtración, luego la digestión con hidróxido de sodio igual a 1,25% también durante 30 minutos, de nuevo lavado, filtración y ahora secado, luego la incineración en mufla y el cálculo por diferencia de peso entre residuo seco y cenizas. Sus principales precauciones es el control estricto de temperatura y tiempos para evitar degradación excesiva. Se debe evitar pérdidas del residuo durante transferencia y el uso de crisoles y filtración adecuada. Los aspectos técnicos clave es que la muestra debe estar desgrasada previamente para evitar interferencias. Se usa la digestión ácida, luego la digestión alcalina, después la temperatura debe mantenerse constante para evitar la destrucción excesiva de fibra. Después la filtración crítica. Aquí se debe usar un crisol adecuado y evitar pérdida del residuo. Luego es el secado en la estufa, que después sigue la mufla para incineración. Se debe evitar la pérdida del residuo al lavar, el secado incompleto antes de pesar y algunos ejemplos de los alimentos en donde se utiliza esta determinación son los vegetales, los granos integrales, los forrajes y las harinas. Y ya por último, la fórmula que se utiliza es la fibra bruta, que es igual al residuo seco menos las cenizas sobre el peso de la muestra por 100. Por último, tenemos la determinación de carbohidratos o ELN. Esta representa el contenido de carbohidratos digeribles, ya sean los almidones y los azúcares, obtenidos por diferencia entre 100% y el resto de los componentes, como la humedad, cenizas, proteína, grasa y fibra. Se le llama ELN porque tradicionalmente incluye todos los compuestos no nitrogenados y saludables del alimento. Pero ¿por qué se le conoce como ELN, que es extracto libre de nitrógeno?
porque históricamente en el análisis proximal los carbohidratos no nitrogenados se obtenían por diferencia, asumiendo que todo lo que no era humedad más cenizas más proteína más grasa más fibra era extracto libre de nitrógeno, es decir, carbohidratos digeribles. ¿Para qué sirve este análisis? Él mide los carbohidratos digeribles, como los almidones más los azúcares disponibles, representando así la principal fuente energética del alimento, un componente mayoritario en muchos productos vegetales y base para cálculos energéticos y análisis proximal. El principio del método es que se calcula por diferencia, que es el método clásico del análisis proximal. Su procedimiento estándar es primero determinar la humedad, ceniza, proteína, grasa y fibra, y por último restar estos componentes del 100%. Sus principales precauciones son los errores de cada determinación que se acumulan, y es un método indirecto, no mide carbohidratos específicos. En los aspectos técnicos clave es que es un método indirecto, es decir, no se mide, se calcula. Es crítico que todas las otras determinaciones estén bien hechas porque cualquier error afecta a esta determinación. Representa carbohidratos digeribles como los almidones, azúcares y extractos solubles. Y se debe evitar los resultados negativos, ya que estos indican errores en otras mediciones y las muestras mal secadas o mal pesadas en humedad, como grasa o fibra. Y algunos ejemplos de los alimentos son los cereales, las frutas, el pan, los tubérculos y los alimentos con almidón. Y ya por último, la fórmula del ELN es que es igual al 100% menos el porcentaje de humedad más el porcentaje de cenizas más el porcentaje de proteínas más el porcentaje de grasas más el porcentaje de la fibra dietética. Y ahora, pasando a la importancia del análisis proximal, este es importante porque nos dice el valor nutricional real del alimento, o sea, cuánto aporta en macronutrientes. También ayuda a garantizar la inocuidad y la vida útil. Por ejemplo, la humedad y la grasa influyen mucho en el deterioro, la oxidación y el crecimiento de microbios. Además, es clave para cumplir normas y estándares, ya que muchas regulaciones exigen este tipo de análisis. Y lo mejor es que es un método rápido y estandarizado, por eso es tan utilizado para obtener un perfil nutrimental general. Continuando con sus aplicaciones, el análisis proximal nos ayuda a saber de qué está hecho un alimento. Ahí medimos cosas básicas como humedad, proteína, grasas, cenizas, fibra y carbohidratos. Es como tener un resumen en su composición. También se usa mucho el control de calidad. Con esto las empresas revisan si un alimento realmente cumple con lo que promete en su etiqueta. Otra aplicación es la formulación y desarrollo de productos. Gracias a estos análisis, las industrias pueden ajustar ingredientes y crear alimentos con el perfil nutrimental que quieren lograr. Además, sirve para verificar el etiquetado nutrimental, o sea, para comprobar que los valores que aparecen, como proteínas, grasas, carbohidratos o calorías, realmente sean los correctos. Otra cosa importante es que nos ayuda a calcular el valor energético, o sea, las calorías totales del alimento. También se usa para comparar productos de diferentes lotes. Esto permite detectar si hay variaciones que puedan afectar la calidad. Y algo muy útil es que nos ayuda a identificar las adulteraciones. Esto quiere decir que si algún producto tiene poca proteína o demasiada humedad, puede ser señal de que un alimento es adulterado o es de mala calidad. Ahora, ¿qué nos indican los resultados del análisis proximal de un alimento? En pocas palabras, estos resultados nos ayudan a entender la composición y la calidad del alimento que estamos estudiando. Por ejemplo, si el alimento es nutritivo o no, primero los resultados nos dicen qué tan nutritivo es el alimento, dependiendo de su contenido de proteína, grasas y carbohidratos. Con esto podemos saber si un alimento alto en energía aporta buena cantidad de proteína o si es más bien un alimento bajo en nutrientes. Otro punto es qué tan estable es. También nos indica qué tan rápido se puede echar a perder. La humedad influye muchísimo en la vida útil porque si un alimento tiene mucha agua es más fácil que crezcan microorganismos y se descomponga más rápido. La calidad del alimento también es otro punto importante, ya que podemos evaluar si el alimento realmente tiene la cantidad de proteína o grasa que debería de tener. También si está adulterado o no. Por ejemplo, valores anormales pueden indicar que fue diluido o mezclado con otros ingredientes o que perdió calidad durante el proceso.
Su aporte energético también lo podemos calcular mediante las calorías totales del mismo, porque conocemos la cantidad de proteína, grasas y carbohidratos, y esto es útil para planes de alimentación o para comparar productos. Y por último, su comportamiento en el proceso o almacenamiento. Por ejemplo, si tiene mucha grasa puede oxidarse o enraiciarse más pronto, o si tiene mucha fibra puede cambiar la textura del producto. Posteriormente tenemos los diagramas de flujos de humedad, cenizas, proteínas, grasas, determinación de fibra y de carbohidratos. En el de la determinación de humedad, el análisis va a medir el porcentaje de agua por la pérdida de peso de la muestra. Se pesa la muestra, se seca en una estufa a 110 o a 100 grados centígrados hasta peso constante y se enfría en un desecador y se vuelve a pesar y la diferencia de peso es el agua evaporada. Posteriormente, en la determinación de cenizas, se cuantifica la materia inorgánica, que son los minerales. La muestra se precarboniza y luego se incinera en una mufla más o menos a 550 grados centígrados hasta obtener un residuo blanco o gris, que son las cenizas. Se va a calcular el porcentaje del peso del residuo sobre la muestra original. Y posteriormente tenemos la de proteínas, que este método va a cuantificar el nitrógeno total como indicador de la proteína cruda, que consiste en 3 etapas, que es la digestión, la destilación y la detitulación. El nitrógeno cuantificado se multiplica por un factor, por ejemplo, 6.25. Posteriormente tenemos el de las grasas, que aquí va a medir los lípidos extraíbles por solvente. La grasa se extrae continuamente con un solvente orgánico y en un equipo durante 6 u 8 horas. El solvente se evapora y el residuo, que básicamente es la grasa, se pesa en el matraz colector. En la determinación de fibra se va a determinar mediante un método enzimático gravimétrico que simula la digestión. La muestra se trata secuencialmente como amilasa, proteasa y amiglucosidasa para digerir los componentes no fibrosos, y el residuo insoluble se aísla, se seca, se pesa y se corrige por cenizas. Por último tenemos el de los carbohidratos, que aquí se van a cuantificar por diferencia. Es un valor calculado restando del 100% los porcentajes obtenidos de humedad, cenizas, proteínas, grasas y fibra.